Hermanos, aquí estamos de nuevo con el tema, la confesión. Antes de iniciar este tema de la confesión o sacramento de la reconciliación, vamos a leer lo que es la palabra de Dios. Vamos a ver en Proverbios 28:13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, hermanos, aquí estamos viendo aquel que confiesa nuestras culpas, ayuda a tener el corazón abierto ante Dios. Estamos en este tema que es el sacramento de la confesión. Cristo, cuando viene, deja ese poder a los apóstoles y a sus sucesores, el poder de perdonar los pecados. Él antes ejerció ese poder cuando estaba aquí en la tierra como hombre. Ustedes, ¿quién no recuerda cuando Jesús, allá en el pasaje de Lucas 23:43, cuando se encontraba en la cruz, ¿qué le dijo al ladrón que se arrepiente? Le dijo: hoy te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. También vemos aquella mujer adúltera que era perseguida por una gran multitud que la quería apedrear. ¿Qué le dijo Jesús? Vemos aquí en aquel pasaje también en Juan 8:11, cuando Jesús voltea y ve a la mujer, primeramente le dice la multitud: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, como todos tenemos pecados, hermanos, nadie de esa multitud se atrevió a arrojar una piedra. Asimismo, Jesús voltea y ve a la mujer y le dice: mujer, tus pecados quedan perdonados, vete y ya no peques más. Entonces, hermanos, también tenemos en el pasaje de aquí aquel paralítico en Mateo 9:2. En Mateo 9:2 vamos a ver cuando aquel paralítico que Jesús le perdona sus pecados y este es perdonado y lo cura de esa enfermedad que tenía ese paralítico, y le dice: ahí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Fíjense, hermanos, lo que pensaron esos hombres estudiosos de la palabra de Dios. Qué manera de burlarse de Jesús, qué manera de burlarse de Dios, pensaron ellos. Hoy, ¿quién se burla de Jesús? Aquellos hermanos que andan de casa en casa, aquellos hermanos que llevan su Biblia debajo de su brazo, dando herejías. Esa gente, hermanos, se anda burlando de Jesús, que no se deben de confesar con un hombre que es pecador. Y Jesús les siguió en el siguiente versículo y dice: pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensas mal? ¿Qué es más fácil decir: quedan perdonados tus pecados? O levántate y anda. Y continuamos diciendo Jesús en su condición humana: sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Fíjense lo que dijo Jesús en condición de hombre, en condición humana. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados.
Sepan pues, hermanos, sepan, Jesús quiere que todos sepan, que sepan que Él tiene ese poder para perdonar pecados y que le da esa autoridad a los hombres para perdonar pecados. Sepan ustedes, hermanos de otras religiones, sepan ustedes, herejes, sepan ustedes también, como nosotros que somos pecadores, que el Hijo del Hombre viene a perdonar los pecados. Y continuamos en el siguiente versículo y dice lo siguiente: la gente al ver esto quedó muy impresionado y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Esa gente, hermanos, empezó a alabar a Dios por dar ese poder a los hombres de perdonar pecados. Esa gente que tenía fe, hermanos, a esa gente tenía esa fe y alabó a Dios, como hoy en día aquellos católicos que tienen fe y se confiesan porque creen en Jesucristo, hermanos, creen en verdad en Jesucristo, que deja ese poder a los hombres, que deja ese poder a los apóstoles y a sus sucesores para el perdón de los pecados. Y esto lo vemos, hermanos, en Juan 20, vamos a ver lo que es la palabra de Dios, en Juan 20, 19 en adelante, vamos a ver en el Nuevo Testamento, donde Jesús también le deja ese poder a los apóstoles y a sus sucesores. Y les dice lo siguiente: cuando estaban reunidos pues en aquella casa donde ellos tenían miedos porque eran perseguidos, se escondían ahí, y llega Jesús y les dice: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados les serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Aquí, hermanos, le está dando ese poder, esa potestad a los apóstoles y a aquellos sucesores que no son los obispos, los presbíteros de la Iglesia Católica, que son impuestos por medio de la imposición de manos, hermanos. Esa sucesión apostólica que tiene sin interrumpir, donde tienen ese gran poder que les da Jesús para el perdón de los pecados, que es el sacramento de la confesión. Pero muchas veces se burlan de Jesucristo, muchas veces se burlan de Jesús, diciendo: yo cuando me confieso con un hombre pecador igual que uno. Esto es, hermanos, que si tú vas con el médico y el médico está enfermo y tú no te vas a querer curar con el médico porque el médico le duele una mano, le duele un brazo, pues tú tampoco te vas a ir a curar con ese médico, hermanos. Así muchas veces dicen nuestros hermanos separados: yo que me voy a ir a confesar con otro hombre pecador igual que yo. Pero no, hermanos, y muchas veces ellos te sacan algunas citas que te la sacan de pretexto, unas citas que no viene al caso y que dicen: yo para qué me voy a confesar con un hombre pecador, y te dicen: ve Jeremías 17:5, entonces ahí te está diciendo que no te debes confesar con un hombre. Hermanos, pues vamos a ver esta cita que nos sacan nuestros hermanos de otras religiones. Es Jeremías 17:5. Vamos a ver, es en el Antiguo Testamento, Jeremías 17:5, y nos dice lo siguiente. Dice: así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Aquí, hermanos, está hablando de aquel hombre, no dice de la confesión, este es un pretexto, está hablando de aquel hombre que confía en otro hombre, pero que no cree en Dios. Aquel hombre que en lugar de irse con Dios se va con los brujos, aquel hombre que en lugar de irse con Dios se va a ver los zodiacos, aquel hombre que consulta a otras cosas, pero menos que está con Jesús, menos que está con Dios, hermanos. Aquí es maldito el hombre que confía en otro hombre, pero que no cree en Dios, pero no tiene nada que ver con la confesión. Esto es un invento de nuestros hermanos de otras religiones, porque desde
Tiempos atrás Dios le daba ese poder a los hombres para el perdón de los pecados. Y si nos vamos para muestras, hermanos, vamos a ver en el Antiguo Testamento, vamos a ver en Levíticos 5, donde también ahí un hombre perdonaba los pecados. Y vamos a ver Levítico 5:5, que es el tercer libro de la Biblia. Vamos a ver cómo aquí el hombre también perdona los pecados. Vamos a verlo del 5 en adelante y dice lo siguiente: entonces, estos casos en que cometió el delito, confesará primero sus pecados, luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Si a dicha persona no le alcanza para una res, ofrecerá a Yahvé 2 tórtolas o 2 pichones, uno por el pecado y otro por holocausto. Los entregará al sacerdote, el cual, ofreciendo uno por el pecado, le retorcerá la cabeza hacia las alitas, de manera que quede pegada al cuello y no enteramente separada. Rociará con su sangre la pared del altar y derramará el resto de la sangre el pie del altar en un sacrificio por el pecado. El otro pájaro lo quemará en sacrificio de holocausto, como se acostumbraba a hacer. Así es como el sacerdote hará la expiación por esta persona, por su pecado, y será perdonado. Entonces aquí, hermanos, el sacerdote perdonaba esos pecados, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, Dios ya le había dado ese poder a los hombres para el perdón de los pecados. Y seguimos también, hermanos, en el camino de la buena nueva, cuando le abren a Jesús el camino. Tenemos a Juan el Bautista cuando acudían de diferentes partes. Vamos a verlo en Marcos 1:5 en el Nuevo Testamento. Vamos a ver a Marcos 1:5 cómo también acudían a Juan para que los confesara y después él los bautizara en el río Jordán. Y la cita dice lo siguiente: toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por el río Jordán. Fíjense, hermanos, aquí venían de Jerusalén y de toda Judea a confesar los pecados con un hombre, que era Juan el Bautista, para después ser bautizados en el río Jordán por Juan. También tenemos pues que este poder se los da a los hombres, y vemos aquí también en Mateo 18:18 cómo le da ese poder a los apóstoles, y lo vamos a leer para que vean que uno no está inventando, que ese poder que Jesús se los da a los apóstoles. Ya lo vimos en Juan 20:21, donde Jesús le da el poder a los apóstoles, los envía y les da el Espíritu Santo. Y aquí en Mateo 18 les dice lo siguiente: yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrán atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra los mantendrá desatado en el cielo. Aquí, hermanos, estamos viendo pues que Jesús le está diciendo a los apóstoles: lo que aten los mantendrá atado, y lo que desaten quedará desatado, hermano. Le está dando ese poder del perdón de los pecados. Y lo mismo le dice con esa jerarquía al príncipe de los apóstoles, al primer papa que tiene la iglesia. Lo mismo le dice en Mateo 16, le dice a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, hermanos. Bueno, entonces, hermanos, tenemos también en Segunda de Corintios del 18 al 20,
donde nos dice aquí San Pablo, pues, lo siguiente: todo esto es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo, y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación, pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entrega el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Aquí, hermanos, San Pablo los está diciendo claramente que se dejen reconciliar con los apóstoles, que se dejen reconciliar con un sacerdote, hermanos, como si fuera Dios mismo el que les estuviera hablando, porque ellos son los embajadores, son los representantes de Cristo aquí en la tierra, porque Él les da ese poder de perdonar y de atar los pecados, hermanos. Y ni modo, hermanos, esto no tenemos que hacer caso. Si creemos en Cristo, tenemos que hacer caso a Jesucristo, y si no le haces caso a Jesucristo es que no crees en Él, eres un anticristo, eres un renegado, porque no dices lo que nos está diciendo nuestro Señor, que debemos de confesarnos ante un sacerdote. Y eso se lo vuelvo a recalcar, hermanos, en Juan 20:19, donde Jesús les da ese poder a los apóstoles, a los sucesores, a los embajadores, a los que son representantes de ellos aquí en la tierra, como son los sacerdotes católicos, hermanos. Y para cerrar, les voy a decir otra vez, hermanos, vamos a leer otra vez a Juan 20, donde Jesús manda a los apóstoles y les entrega ese poder, y les dice: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos, hermanos. Esto es palabra de Dios, es palabra del Señor, y Jesús lo está diciendo, hermanos. Jesús, tienes que reconciliarte con Dios, tienes que reconciliarte con los sacerdotes católicos, hermanos. Hasta pronto. Amén.